Doctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Bienvenido, doctor Jairo Rubio, a este espacio de entrevista para lo que queremos platicar contigo, un poquito de la oncología médica y de la especialidad de tumores gastrointestinales. Perfecto. Es un honor tenerte por acá y me gustaría que nos empezaras platicando un poquito acerca de ti. Eh, Primero que nada, ¿qué te motivó a estudiar medicina? Claro, antes que nada, pues gracias por la invitación. Medicina es una ciencia muy pura, muy humana. Eso es lo que desde pequeño a mí siempre me ha gustado. Comentan mis familiares que pues siempre tenía esa iniciativa de si alguien se lastimaba, se sentía mal, pues sí, preguntar, ¿no? Entonces, desde chico he tenido como ese espíritu, esa esencia de querer ayudar a las personas. Creo que ese es el inicio de mi acercamiento a la medicina. No, pues una gran labor, un gran humanismo en esta parte. ¿Y cuál fue el interés por especializarte hacia la oncología? Es un tema difícil y pacientes que están en un momento álgido de su vida. Claro, sí, la medicina es una carrera y también es una vocación. Nunca acabas de estudiar, o sea, constantemente hay actualizaciones, tienes que estar a la vanguardia, sobre todo si quieres acercarte más al paciente y ver por su bienestar. Cada día sale nueva información, nuevos temas, nuevos fármacos, que si tú no te actualizas, pues prácticamente estás dejando también tu carrera y estás dejando el beneficio de los pacientes. Entonces, poco a poco uno se va dando cuenta conforme va en la carrera que siempre hay algo más que estudiar. Eh, Oncología, así yo recuerdo más que nada cuando estaba en mis años de práctica, todo el mundo decía que oncología era una rama perdida de la medicina ante el hecho de que, pues coloquialmente se dice, tienes cáncer, pues bueno, ya, o sea, prácticamente es una sentencia, pero es todo lo contrario, o sea, es un reto tanto para el paciente, sus familiares, para uno como médico, poder acercarse y tratar y empezar a poder atacar esta enfermedad que si bien tiene muchos retos, también tiene muchas satisfacciones en todos los ámbitos. Claro, todo un reto y desilvanar cada uno de los temas oncológicos por secciones, tórax, cabeza y cuello, tubo digestivo, renal y demás. Es muy complejo para ver una sola especialidad. ¿Cómo es el hecho de que te hayas animado para ver el tema de gastrointestinales? ¿Cómo fue esa derivación? Por qué te decidiste hacia subespecialidad? Claro, el interés por tumores digestivos radica en que pues es prácticamente algo, digo, todo, ¿no? Pero tumores digestivos es algo fundamental. Si tú no puedes comer bien, si tú no puedes saborear una comida, pues prácticamente pierdes mucha calidad de vida. Y pues también tiene una amplia diversidad de patologías. No solamente podemos hablar de hígado, colon, etcétera, ¿no? O sea, tubo digestivo va prácticamente desde los dientes hasta la salida, ¿no? Entonces, pues específicamente tumores digestivos me ha gustado, me ha interesado, dado que también es una enfermedad que ha incrementado en tanto incidencia, en prevalencia, que antes se daba mucho en mayores de 40, de 50 años, pero ahora hemos visto un fenómeno en el cual ya se ha presentado mayor frecuentemente en pacientes jóvenes, menores de 40 años. Entonces, el interés por este tema y por este aparato tan importante en el cuerpo, pues radica en que hay nuevas líneas de tratamiento, puedes acercarte más a un enfoque curativo, paliativo, que pues todo va hacia mejorar la calidad de vida del paciente y de los familiares. Oye, súper interesante. Y en esta parte comentabas que el tubo digestivo desde la boca, desde la boca hasta la salida, eh, eh, ¿qué órganos abarca en esta parte de tubo digestivo el cáncer en el tema de tubo digestivo? ¿Se divide por órganos, por un segmento? ¿Cómo está dividido ahí en esta parte?
Claro, principalmente desde el esófago, nosotros nos enfocamos desde el esófago, estómago, la unión del esófago y el estómago, que se conoce como unión gastroesofágica, intestino delgado, intestino grueso o colon, hígado, páncreas, apéndice, recto y canal anal. Son básicamente los principales sitios en donde nos vamos a enfocar para dirigir los tratamientos. Oye, súper, pues pareciera que es todo un sistema muy complejo y hablar de tubo digestivo pues no es algo tan sencillo. Parece que hay ahí muchos órganos en todo ese trayecto. Y la intención es hoy hablar acerca del cáncer de colon, esta neoplasia que pues hoy pareciera que está de moda y algo así. Entonces quisiéramos que nos platicaras qué es el cáncer de colon. Claro, el cáncer de colon es el crecimiento o el desarrollo anormal de las células del intestino que crecen de manera desproporcionada, sin un control. Em, Puede radicar desde tumores muy pequeños hasta tumores que sobrepasan la barrera del intestino. Yo lo que le digo a mis pacientes, imagina que el intestino es como una manguera y esa manguera tiene que estar libre para que pueda fluir bien el interior, ¿no? Si hay una obstrucción o si empieza a obstruirse esta manguera, pues evidentemente va a haber una alteración en el flujo y esta obstrucción puede ser tanto por dentro y puede también irse hacia la parte periférica de la manguera. Entonces, para que puedan entender los pacientes, a grosso modo el cáncer de colon se desarrolla en el intestino y de ahí se empieza a propagar a otras partes o otros órganos. Y entendemos que de intestino tenemos, leía yo el otro día que pues una cantidad de metros impresionantes, ¿no? ¿Toda la porción del intestino sería el cáncer de colon? No, no, el cáncer de colon sí tiene específicamente su división anatómica. Lo dividimos habitualmente en colon derecho, colon transverso y colon izquierdo. Imaginemos que es como una herradura. Ujú. Entonces son las porciones anatómicas esenciales tanto para el tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico de este órgano. Oye, pues ahora sí que vamos derivando cada vez de lo macro hacia lo micro, del tubo digestivo no todas las secciones, sino solamente la parte del intestino y del intestino, pues el colon. Y en esta parte, por qué es tan relevante hoy hablar de cáncer de colon en México? ¿Qué lo ha posicionado como una patología, una enfermedad hoy relevante? Claro, el cáncer de colon va aumentando en su incidencia. Esto quiere decir que en el 2022 el artículo más referente hacia la epidemiología del cáncer a nivel mundial nos posiciona a México como en el 2022 se reportaron 14,000 casos nuevos de cáncer de colon y como la tercera causa de muerte por cáncer en nuestro país. Entonces, pues es una enfermedad de alta incidencia, de alto riesgo y de alta mortalidad. Wow. Es decir, que hoy ocupa el tercer lugar en las causas de muerte Muerte en la población. por cáncer, sí. Eso es impresionante y sobre todo un dato duro, ¿no? Que nos mueve. ¿Qué crees ahí que podríamos hacer para la detección más oportuna? La detección oportuna va desde, híjole, es importante tener una buena educación. La educación creo que es pilar fundamental para cualquier enfermedad, tanto para los pacientes como para los médicos de primer contacto. Entonces, poder empezar a conocer esta enfermedad es indispensable que toda la población en general sepa que si tienes alguna molestia a nivel gastrointestinal, dolor, cólicos, que sean muy frecuentes, ya son datos de alarma para que empieces a pensar que hay algo más en tu cuerpo que una gastroenteritis por haber comido algo de la calle, ¿no? Claro, claro. ¿Y a qué crees que se deba este aumento de incidencia o número más frecuente de casos en México? Claro, hay muchos estudios, ya hay publicaciones, no solo en México, sino a nivel mundial,
que el cambio en cuanto al estilo de vida y principalmente la alimentación es lo que ha hecho que haya una transformación en las células que a grandes modos se puede decir o se conoce como epigenética. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estimulamos o sometemos a nuestro cuerpo a una constante variación, digamos que de la parte no sana, entonces va a haber cambios continuos de nuestro cuerpo, se va a empezar a alterar. Todo esto nos lleva a una inflamación crónica y la inflamación crónica también tiene que ver mucho en la transformación de una célula normal a una célula cancerígena. Eh, Eso por la parte de los factores ambientales, ¿no? Pero también tenemos algo que son los factores genéticos o hereditarios. Se conoce como una predisposición genética o familiar. Si tienes un paciente o un familiar de primer contacto, como tu padre, tu madre o tus hermanos, que haya padecido esta enfermedad, pues también es otro foco de alarma que tendrías que empezar a ver si tú también pudiste haber adquirido esas alteraciones para desarrollar el cáncer de colon. Y en esta me surge una duda de si es lo mismo el tema de factor genético a factor familiar. Hoy los tenemos en conceptos muy relacionados. Entonces, no sé qué porcentaje en el cáncer de colon se debe a factores genéticos Claro. y otro, si esto tiene que ver con el factor familiar, si en algún familiar se ha presentado algún antecedente de enfermedad de cáncer no relacionado específicamente a colon. Sí, es correcto. Genético y familiar sí van muy de la mano. Pues prácticamente si un familiar ya padeció un cáncer, pues evidentemente ocurren mutaciones que también se van heredando, se van pasando de generación en generación, hasta que pues prácticamente son mutaciones prevalentes y hacen que se desarrollen enfermedades genéticas o hereditarias, como es conocida la polipomatosis adenofamiliar. Entonces es desarrollo de pólipos en el colon, que en algún momento tarde o temprano se van a transformar en células malignas y eventualmente pues cáncer. Em, En este contexto, entonces, el tema de desarrollar una patología como el cáncer es multifactorial, es decir, el tema ambiental, la alimentación, el estilo de vida. Esta parte del estilo de vida eh, tiene que ver y cómo afecta hoy el día en esta patología de cáncer de colon. claro, sí, el estilo de vida tiene que ver muchísimo. Digo, partiendo de que hasta un 10-15% de los cánceres de colon pueden ser heredados, el otro porcentaje es adquirido. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes hábitos malos en cuanto a la alimentación, una vida sedentaria, sobrepeso y obesidad, pues van a ser multifactores que van a hacer que haya cuerpos o transformaciones en tu cuerpo que deriven en la transformación de las células en cáncer. Se habla mucho también de los radicales libres, que son componentes que producen estrés a nivel celular. Digamos que la célula está en un ambiente de riesgo, la célula se puede irritar, se va transformando precisamente para tratar de sobrevivir en un ambiente que no es propicio. Entonces eso empieza a generar alteraciones a nivel celular, de su genética, para que empiece a haber un desequilibrio y puedan crecer de manera desproporcionada para desarrollar el cáncer. Y habíamos visto que, y en comentarios, que la edad es un factor de riesgo para empezar a presentar enfermedades. Pero hoy vemos en poblaciones mucho más jóvenes en las que no identificamos cáncer o que pensábamos que el cáncer se presentaba solamente a partir de edades ya adultez o vejez. Y hoy lo vemos en poblaciones más jóvenes. ¿Tiene que ver la edad? Sí, claro, la edad tiene que ver muchísimo. Se estima que a partir de los 40, 45 años ya empieza a ser una edad propicia para que empiece a desarrollarse un cáncer de colon. Evidentemente, si una persona no cuida su salud, hay más factores de riesgo para que este desarrollo sea más enriquecido y evidentemente se desarrolle la enfermedad. Por contrario, si una persona cuida su salud, se mantiene sana, hace ejercicio,
come de manera saludable, pues va a mantenerse alejado de estos riesgos. Y el fenómeno que hemos visto ya actualmente en la población es que ¿por qué hay tantos pacientes jóvenes con esta enfermedad? Claro. Eh, pues igual lo que te comentaba, o sea, si hay una predisposición genética o familiar, pues por lo menos estás en un riesgo de 10 años antes de que tu familiar lo haya presentado a que tú presentes la enfermedad. Eso también tiene mucho que ver. La nutrición también es pilar fundamental de llevar una vida sana. Hemos visto también estos fenómenos en las escuelas de que pues anteriormente los niños estaban acostumbrados a comer lo que se les ofrecía en las cooperativas, en las tienditas. Rara vez llevaban un lunch adecuado, sano, ¿no? Entonces, el hecho de que los niños estén expuestos y que tengan de fácil adquisición alimentos ricos en grasas, en azúcares, pues hace que no lleven una vida sana como deberían. Entonces, desde pequeños hemos visto este fenómeno de la obesidad, del sobrepeso, que hace que los pacientes jóvenes estén más predispuestos a desarrollar la enfermedad. Claro, sin lugar a duda, creo que la alimentación y el estilo de vida que hemos cambiado por el tema de el acceso a Sí, los alimentos tiene que ver mucho, y seguramente esta sobrealimentación con productos, claro, saturados en carbohidratos y demás tiene que ver, y qué panorama, ¿no? Pero, ¿cómo identificar de forma temprana los síntomas que tiene un paciente con esta patología? ¿Cómo él puede sospechar que pudiera ser un cáncer? ¿Qué sintomatología él podría esperar y con esto solicitar una atención médica? claro. Es una pregunta muy compleja. Los síntomas son muy inespecíficos, desde a lo mejor un dolor tipo cólico del retortijón, que porque comiste algo, unos taquitos de la calle y te empiezas a sentir mal. Pero si estas molestias empiezan a ser más frecuentes, si no se quitan, si a pesar de que ya estás haciendo modificaciones en tu estilo de vida y persistes con dolores, con distensión, que empieces a perder peso, que te sientas muy cansado, que sientas que ya no rindes como habitualmente lo hacías en un tiempo antes, pues empiezan a ser síntomas de alarma. Ya cuando vemos que los síntomas son muy manifestados por el paciente es porque lamentablemente la enfermedad ya está muy avanzada. Eh, Cuando un cáncer ya prácticamente está desarrollado, empieza a haber evacuaciones con sangre, empieza a haber más pérdida de peso, el paciente se siente muy abotagado, incluso llegan a sentirse, conforme van perdiendo peso, se pierde la grasa del abdomen y ellos a veces pueden detectar que ya tienen algo ahí, una sensación de cuerpo extraño. Entonces, esos ya son síntomas más avanzados y la historia natural de la enfermedad pues, lleva a que estos pacientes presenten un cuadro de oclusión intestinal, que es cuando en la mayoría de los casos se llega a detectar que la obstrucción es por un tumor. Claro, y creo que a veces la detección, ya cuando hay una oclusión o un síntoma grave como es el sangrado, es como más de ya acudir, pero el estadio en el que se pueden encontrar debe ser mucho más tardío, mucho más avanzado. De forma precoz, en México, ¿cómo se detectan? ¿De forma precoz, en forma tardía, avanzada? ¿Cómo estamos en esa detección? ¿En qué momento se detectan en México? En México se detectan en la mayoría de los casos ya en enfermedades avanzadas. Lamentablemente no tenemos esa cultura de hacer estudios de tamizaje. Existe miedo también en la población, en los pacientes, de que si se empiezan a sentir mal de manera muy constante, pues miedo a padecer algo más grave, alarmar a su familia. Digo, lamentablemente la salud cuando ya se está en el proceso de enfermedad es algo muy caro. Hacer estudios, pues prácticamente también hace que sea un peso para los pacientes y para los familiares. Eh, entonces te comentaba, prácticamente la detección ya se hace en etapas más avanzadas, cuando el paciente o tiene oclusión intestinal y tiene que ser intervenido de urgencia, cuando el paciente por el mismo sangrado ya tiene anemia, los pacientes se ven muy pálidos, se ven muy fatigados,
ya es otra presentación avanzada de la enfermedad, o prácticamente cuando pierden prácticamente toda la masa muscular, se consumen muy rápido, llegan en silla de ruedas, sin querer comer, se hacen los estudios ya pues pertinentes para ver qué es lo que tiene el paciente, entonces eso ya nos habla de que está en proceso muy avanzado de la enfermedad. Me imagino, y desafortunadamente, no sé, no es tan conocido como en el cáncer de mama los estudios para detectar en formas tempranas. Yo recuerdo mucho el tema de cáncer de mama, que el de la detección a través de ultrasonido, mastografía, autoexploración puede detectar una etapa muy temprana. Estos estudios transpolados al cáncer de colon, ¿hay alguna forma de tener estudios de forma temprana? Sí, claro, existen ya estudios que nos permiten empezar a sospechar si puede haber un cáncer. Uno de los principales estudios que se realiza es la detección de sangre oculta en heces. Existen diferentes estudios, hay laboratorios de cadenas de renombre que hacen los estudios de tamizaje. No son estudios invasivos, únicamente se tiene que tomar una muestra de la materia fecal, hacer un análisis en laboratorio y si se detecta sangre oculta, entonces ya es un dato de alarma para empezar a indagar o a buscar más de dónde viene ese sangrado. Es uno de los principales estudios de tamizaje. No significa que el hecho de que sea positivo el estudio ya se haya desarrollado un cáncer, no. Al contrario, hay que empezar a indagar, pueden ser otras alteraciones, pero es uno de los principales datos o signos que podemos encontrar en los estudios de tamizaje para detección oportuna de la enfermedad. Y estos tamizajes con el estudio de sangre oculta en heces, ¿a partir de cuándo podría empezar a hacerse? ¿A qué edades? ¿En qué poblaciones? Claro, em, si no tienes un paciente o un familiar directo que haya padecido esta enfermedad, se recomienda que se haga a partir de los 50 años aproximadamente, empezar a hacer este tipo de estudios y ya más a fondo empezar a hacer estudios de colonoscopía. Esto también principalmente ya en familiares que tengan algún paciente con este cáncer de colon. Entonces, no sé, podemos, por ejemplo, si tu tío tuvo un cáncer de colon a los 50, 60 años, pues entonces tendrías que pensar que tú tienes esa predisposición a poderlo a desarrollar. Entonces, es evidente hacer un estudio con sangre oculta en heces y empezar a pensar que sería bueno tener una colonoscopia de rutina. Principalmente también porque te comentaba, hay enfermedades que producen pólipos en el intestino. Estos pólipos son lesiones, imaginemos que son como verruguitas dentro de la manguera que les comentaba que es el intestino. Entonces, estas lesiones a largo plazo empiezan a tener transformaciones. Transcurren aproximadamente 10 años para que un pólipo pueda convertirse en cáncer. Entonces, es por eso que los estudios son importantes y podrían ayudarnos a evitar que se desarrolle la enfermedad y evidentemente tener un desenlace más trágico. Y se oye como que el estudio de sangre oculta en heces no debe ser tan complicado en tema de acceso y costo, ¿no? Sí, claro, no es complicado, no es de alto costo. Hay instituciones públicas que hacen estos estudios de manera rutinaria. Afortunadamente las redes sociales, el internet nos acerca mucho a la información. Hay campañas que luego se llegan a desarrollar en estas instituciones. Entonces los pacientes y los familiares pueden acercarse. También es muy importante que si hay un familiar que ya tiene cáncer de colon, empezar a preguntar con el oncólogo tratante, pues qué riesgo hay en la familia, qué estudios se pueden hacer de manera pertinente para también ver cómo está el riesgo en todos los familiares directos de ese paciente. Claro, es decir, aquella población que tiene un antecedente familiar Ujú. de cáncer debería estar en atención constante de revisión si se me va a presentar y los riesgos que puedo tener para que se presente esta Es enfermedad. correcto, así es. Y son, sobre todo porque en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta del núcleo familiar que hay alrededor Ujú. y lo dejamos. Ah, mi tío tenía cáncer, pero
no sabemos de qué, ¿no? Exacto. Preguntarlo. ¿Qué papel juega aquí la educación del paciente y su tema de entender la enfermedad para la detección oportuna, para el tratamiento? Claro, pues evidentemente la educación nos va a acercar a un mayor conocimiento, a despejarnos de la ignorancia y todos los tabús que existen alrededor del cáncer de colon y de cualquier otro tipo de cáncer. Una población educada pues prácticamente va a tener esa prevención de querer estar sanos y no querer estar enfermos, tener una mejor calidad de vida. Actualmente, digo, sabemos que el estilo de vida es muy estresante, las distancias de un punto A a un punto B en la ciudad, pues también son, pues agotadoras. Entonces, todos esos son también factores de riesgo que pueden hacer que uno desarrolle cáncer, ¿no? Pero teniendo los conocimientos adecuados, sabiendo que comer bien, que existe esta enfermedad y que le puede dar a cualquiera y en cualquier momento, pues son pilares fundamentales para empezarse a acercar a una detección oportuna. Excelente. Y una vez que detectamos a algún paciente con una neoplasia, como es el cáncer de colon, ¿cómo se aborda el tratamiento? ¿Qué tratamientos tiene el cáncer de colon hoy en día? Claro, una vez que se detecta un cáncer, lo principal es hacer una estadificación. Todo cáncer se clasifica por etapas. Yo lo que le comento a mis pacientes, todo esto es como un rompecabezas. A veces los síntomas son las partes externas de este rompecabezas y conforme vamos haciendo estudios de tomografía, estudios de biopsia, de genética, etcétera, pues nos ayuda a tener completo este rompecabezas. Y una vez que tenemos estadificada la enfermedad, etapas tempranas tienen un mejor pronóstico en tanto a respuesta al tratamiento y supervivencia. Lamentablemente, etapas más avanzadas, como son las metastásicas, que cuando un cáncer ya se encuentra esparcido o diseminado en otros órganos, lamentablemente el pronóstico ya es todo lo contrario, ¿no? Hay menor supervivencia, hay más síntomas, hay menor calidad de vida. Me voy a regresar tantito al tema de cuando después de que haces un estudio de tamizaje y este sale positivo, como es en el caso de la sangre oculta en heces, y aparece un paciente positivo a esto, ¿qué es lo que sigue para completar esta parte del protocolo de diagnóstico o de confirmarle que él es un paciente candidato o con esta patología? Claro, principalmente, o sea, una vez detectada la sangre oculta en heces, el siguiente paso es una colonoscopía obligatoria. La colonoscopía es un estudio a través de una cámara que va a ser introducida al intestino y ahí se van a poder ver toda esta manguera por dentro. Y si se empiezan a detectar lesiones, si se empiezan a ver anormalidades, cambios de coloración, digamos que todo se tiene que ver rosita y así debería ser normal. Pero si hay cambios de coloración, si se ven lesiones más enrojecidas, que sangren con el paso del colonoscopio, pues automáticamente se toma una biopsia. O ya cuando si es una lesión muy florida, se toma la biopsia para mandarse a analizar. Prácticamente el diagnóstico se va a hacer con un reporte de biopsia y de patología, en donde se va a identificar la presencia de estas células malignas. Acompañado de esto existen estudios de sangre que se llaman marcadores tumorales, que nos van a orientar también sobre el tipo de tumor que nos vamos a enfrentar. No en todos los cánceres se elevan los marcadores tumorales, simplemente son orientadores, pero también nos ayudan a que el paciente, los familiares, pues sepan qué más se pueda hacer para que cuando ya tengan todo listo, pues puedan acercarse más a un médico y puedan ser derivados oportunamente a un oncólogo. Me parece sorprendente que de un estudio de tamizaje como es el sangrado puedas terminar en la toma de una biopsia por colonoscopía, y esto confirmando un diagnóstico de cáncer, ¿no? Y o qué estudios ayudan ahí para saber esta extensión, si solamente está limitado a una parte del colon, si esto ya se ha diseminado por el cuerpo. ¿Ahí cómo se apoyan ustedes para esta parte? Claro, sí,
continuando con la pregunta, la respuesta sería, o sea, estamos empezando a armar este rompecabezas. El siguiente estudio sería ver qué tan extendida está la enfermedad, como bien mencionas. Y esto es ya únicamente a través de estudios de imagen, principalmente la tomografía, es un estudio fundamental para cualquier oncólogo. La tomografía nos va a ayudar a evidenciar si la lesión se encuentra localizada o confinada en el tubo digestivo, o si lamentablemente ya hay imágenes de sospecha de que ya haya enfermedad en otras estructuras como ganglios linfáticos, en hígado, en alguna otra parte del cuerpo, pulmón, etcétera. Entonces la tomografía nos va a dar un panorama, es una fotografía de todo tu cuerpo No. de manera interna, y hay lesiones ya muy características que nos ayudan a nosotros como oncólogos identificar si es un cáncer o no, acompañado evidentemente de los marcadores tumorales, confirmando la biopsia y una vez teniendo todo este rompecabezas y poder decir estás en una etapa temprana o estás en una etapa avanzada, ya se puede determinar un tratamiento. La piedra angular de un tratamiento en un cáncer de colon en etapas tempranas es la cirugía. La Ok. cirugía de manera temprana y oportuna incluso puede ayudarnos a curar la enfermedad. Ujú. Lamentablemente, si ya es una etapa más avanzada, la cirugía ya no tendría un papel y tendríamos que hacer uso de medicamentos sistémicos, o sea, que van por la vena o que tendrían que ser tomados para atacar esta enfermedad. Guau. Es decir, que en el tema de tratamiento, entre más temprano lo detectes, mejor pronóstico y más candidato a la remoción quirúrgica de la lesión. Exactamente, sí. Excelente. ¿Y qué, qué avances hay en la medicina para el tratamiento del cáncer de colon? Hablábamos de una enfermedad que cuando se diagnosticaba y la gente mencionaba el tema de cáncer de colon, pues veía una sentencia de muerte, como bien lo mencionas al principio. Hoy, ¿cómo es el panorama de estos pacientes con los nuevos tratamientos? Claro, la supervivencia ya puede ser a largo plazo, puede ser con buena calidad de vida. Si lamentablemente la enfermedad no se ha detectado de manera oportuna y el paciente ya no es candidato a cirugía, existen terapias ya sistémicas, principalmente las quimioterapias, que ayudan a combatir la enfermedad. La quimioterapia pues va a ser un tratamiento que habitualmente se va a aplicar por vía intravenosa. Y va a atacar a las células cancerígenas. Pero tenemos la mala suerte de que pues agarra todo el cuerpo en general. O sea, las células cancerígenas van a ser las más susceptibles a este tratamiento, pero también se van a afectar las células sanas. Entonces es un tratamiento efectivo en la mayoría de las ocasiones y que puede ayudar a combatir el cáncer. Existen también otras terapias más novedosas, existen terapias que se le conocen como terapias blanco, inmunoterapia, que prácticamente también son tratamientos más novedosos y que nos ayudan a combatir más enfermedades más avanzadas. Podríamos decir que para poder usar estos medicamentos ya es necesario hacer una personalización o un tratamiento más individualizado. En cáncer, un cáncer que no se estudia, que no se le estudian sus mutaciones, pues es una enfermedad abandonada. Entonces es fundamental que una vez que se detecte un cáncer, se empiecen a buscar estas mutaciones para buscar los tratamientos más efectivos y dirigidos para combatir la enfermedad. Fíjate que esto que mencionas de la medicina personalizada, de buscar las mutaciones del tumor, está como revolucionando, cambiando la forma en la que se trata muchos de los temas oncológicos. Y esta parte sería fundamental que entonces en todos los pacientes se pudiera hacer estudios de este tipo. Eh, no en todos los pacientes, principalmente están indicados ya en etapas más avanzadas, en donde también tenemos que optimizar los recursos y, digo, lamentablemente no son pruebas o estudios que se hagan muy económicos, ¿no? También son estudios de alto costo y que pues lamentablemente van a requerir tratamientos de alto costo, pero es el boom ahorita en la oncología. Si detectas una mutación, si detectas una alteración genética,
y que puede ser sensible a un tratamiento, va a mejorar mucho tanto la respuesta, o sea, que el tumor reduzca de tamaño, que tenga una buena regresión, pudiese hablar de alguna remisión de la enfermedad en donde esté controlada o mejorar también tanto calidad de vida y la supervivencia global de los pacientes. ¿Y cómo se decide en estos pacientes si qué tratamiento dar en el tema de quimioterapia? Es decir, qué paciente va a quimioterapia, qué paciente va a tratamientos con innovadores o nuevas moléculas o con marcadores como los que nos mencionabas. Claro, claro. Digo, también depende mucho del acceso que tenga el paciente, ¿no? Eh, Como mencionaba anteriormente, pues las pruebas o los estudios y los tratamientos pudiesen llegar a ser de alto costo, pero una vez que tenemos detectada la enfermedad en etapas avanzadas y que requieren un tratamiento adicional de vanguardia, la quimioterapia como piedra angular del tratamiento de un cáncer aunado a una terapia blanco o una inmunoterapia, pues nos puede ayudar de manera más efectiva a controlar la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo en estos pacientes ya con diagnóstico? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Es decir, ¿es curativo? Esta parte de extender o mejorar su calidad de vida, aumentarles la sobrevida global. ¿Cómo se define esta parte del objetivo del tratamiento en los pacientes de cáncer de colon? El objetivo del tratamiento va a depender de la etapa. Si son etapas tempranas que puedan ser operados y una vez que el paciente fue resecado el tumor, se hace un análisis detallado de la pieza quirúrgica, se buscan factores de riesgo de que la enfermedad regrese en el paciente. El hecho de que se haya quitado el tumor no significa que se haya quedado una célula regada por el cuerpo, ¿no? Entonces, con una célula que se haya quedado es más que suficiente para que vuelva a retoñar la enfermedad. Entonces, estas etapas tempranas se clasifican en riesgo. Si son de riesgo intermedio o riesgo alto, pues es fundamental darles una quimioterapia en este contexto que se le conoce como adyuvante después de la cirugía, para poder hablar de un mejor pronóstico y poder decir que a lo mejor el paciente está curado, ¿no? Evidentemente siempre se requiere una vigilancia porque no sabemos en qué momento, cuándo y en dónde la enfermedad va a regresar. El cáncer siempre tiende a regresar, o sea del tipo que sea, es lo que va a buscar. ¿M? Etapas más avanzadas, por ejemplo, ya que no pueden ser operadas o que ya son metastásicas, el objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida del paciente. Hay diferentes métodos, hay diferentes alternativas. Algo fundamental es que si un paciente no puede ser operado de primera instancia y tiene un alto riesgo de oclusión intestinal, o sea, de que esta manguera se tape, pues lo ideal es buscar algo que se llama una colostomía, que es abrir una ventana en el abdomen. Un cirujano oncólogo, un coloproctólogo, son los médicos capacitados para realizar este procedimiento y tener de manera segura que el paciente no se va a ocluir, dado que una oclusión intestinal también pone en riesgo la vida de los pacientes. Una vez que tenemos segura esa parte y que no hay riesgo de obstrucción, entonces ya empezamos a encaminar el tratamiento, principalmente para detener la enfermedad. Es uno de los objetivos principales. Ya como objetivo secundario, pues puede haber una remisión o una regresión del tumor que empieza a hacerse más pequeño, que disminuya la carga tumoral, si está en pulmón, si está en hígado o alojado en algún otro cuerpo. El mismo tratamiento puede ayudar a empezar a hacer que estas lesiones incluso desaparezcan. Entonces digamos que vamos de la gran carga tumoral a tener una menor carga tumoral. Ese es el objetivo del tratamiento. En algunas circunstancias, si la respuesta es buena, puede intentarse hacer una resección. Existen cirugías también que se conocen como metastasectomías o cirugías de rescate. Si la respuesta llega a ser tan buena en un cáncer de colon metastásico, por ejemplo, a hígado, se puede quitar el tumor primario de colon y hacer y quitar la metástasis que esté alojada en el hígado. Entonces eso también mejora el pronóstico y la sobrevida de los pacientes.
Cuando la enfermedad ya es más avanzada, más órganos están invadidos, el enfoque ya nosotros lo dijimos como algo paliativo. De igual manera, es control de la enfermedad y darle una mayor supervivencia al paciente lo más que se pueda, con una buena calidad de vida. Es algo muy importante que también se está estudiando mucho, que, que no solamente los pacientes sean sometidos a tratamientos agresivos, sino que puedan tolerarlos, que puedan llevar su vida de manera lo más normal o cotidiana y sin tantos efectos secundarios. Esos ya serían los objetivos de acuerdo a la etapa en la que se encuentre la enfermedad. Claro, una enfermedad que no solo daña al cuerpo, sino también a la mente y al entorno donde se desenvuelve. ¿Cómo has visto que afecta esto al tema emocional del paciente? Digo, evidentemente es como echarte un balde de agua fría, o sea, el hecho que te digan o que le digan a tu familiar, pues hay cáncer, pues creo que es una noticia muy devastadora. Digo, en términos generales, el decir cáncer, como lo mencionamos al principio, ¿no? O sea, la población general dice, tengo cáncer, pues ya, ¿cuánto tiempo me queda, no? Entonces, es importante que el manejo de un cáncer siempre sea multidisciplinario. No tiene que ver un oncólogo quirúrgico, un oncólogo médico, un psicólogo, un tanatólogo. O sea, todo tiene que ser en pro del paciente. El impacto psicológico puede ser de diferentes maneras. He visto pacientes que pues prácticamente se van para abajo con el diagnóstico. Hay pacientes que tienen espíritu de lucha y quieren seguir adelante y dicen, pues ya me terminé las quimios, sigue la enfermedad, pues intentamos una segunda línea de tratamiento y así van sobrellevando la enfermedad. Entonces, cada paciente responde de manera diferente, los familiares responden de manera diferente, pero sí es importante tener un apoyo psicológico, emocional. Por ejemplo, he visto también pacientes que son padres de familia, que son el sustento de una familia. Dicen, si estoy enfermo, ¿qué va a pasar, no? Entonces, es importante poder manejar todo esto, o tanto para que no pierdan su trabajo, puedan seguir haciendo actividades y también no se sientan inútiles de cierta manera o que no se sientan como un estorbo, porque a veces así me dicen los pacientes, doctor, voy a hacer un estorbo para mi familia, voy a hacer una carga, no quiero que gasten. Entonces, hay tratamientos, tanto a nivel privado como a nivel público, que hacen que los pacientes tengan una mejor calidad de vida, pero siempre es que sea acompañado de un apoyo emocional y psicológico. Sí, el tratamiento multidisciplinario hoy creo que es la pieza fundamental para el abordaje, ¿no? Y hacerlo en compañía de profesionales en el tema psico-oncológico seguramente dará la diferencia Claro. en los pacientes. ¿Y te ha tocado ver mitos o que los pacientes tienen de esta enfermedad? Sí, claro. Uno de los principales mitos es que dicen, si eres hombre te va a dar cáncer de colon porque eres hombre, ¿no? Pero no, la verdad es que va muy paralelo. Sí es cierto que la incidencia es más alta en hombres, pero pues por los mismos factores de riesgo. Otro de los mitos es, evidentemente, tienes diagnóstico de cáncer, te vas a morir. No, digo, todos nos vamos a morir en algún momento, pero no significa que por tener este diagnóstico ya sea algo malo, ¿no? Eh, Al contrario, creo que es un momento decisivo en cualquier persona o paciente que tenga este diagnóstico para que pueda seguir luchando y enfrentando esta enfermedad, dado que sí tenemos muchas alternativas terapéuticas. Eh, y eso creo que sería lo fundamental. Yo he oído uno muy común que es que todo pólipo es cáncer, ¿no? Y ahí, no sé, ¿cómo ves ese? Sí, no todo pólipo es cáncer. Los pólipos son lesiones precancerígenas. Entonces, si se detectan a tiempo, se quitan y también eso nos puede hablar de que pues, quitamos un factor de riesgo, ¿no? O por ejemplo, a lo mejor otro mito con los diagnósticos, la colonoscopia. Dicen, la colonoscopia va a ser muy dolorosa. Entonces, pues digo, son procedimientos médicos, sí son procedimientos invasivos, pero que bien ejecutados, pues van a hacer que el paciente no tenga tanto dolor, sufrimiento por el procedimiento. Pues también es un tabú el decir de que pues te van a hacer un procedimiento invasivo, pues te van a dañar, vas a dañar tu integridad, etcétera, ¿no?
Pero creo que es momento de dejar de lado todo eso para que la población pueda tener una vida más sana, un diagnóstico oportuno y evidentemente tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo crees que la sociedad y los routines puedan apoyar el tema de enfrentar esta enfermedad con los familiares el nicho donde se envuelve el paciente? ¿Qué podrían hacer ellos para mejorarle el proceso que está viviendo un paciente con cáncer? Claro, la educación es fundamental, como contábamos al principio. No es una enfermedad que se contagie. Existe también el hecho de que si tiene cáncer en mi familia, podemos convivir en la misma casa, en el mismo cuarto, tiene que estar aislado, podemos utilizar los mismos cubiertos. O sea, eso también, digo, son mitos. Y como parte de la educación, pues tienen que saber que no, el cáncer no es una enfermedad contagiosa, que pueden convivir en la misma casa, que pueden comer en la misma mesa, pueden utilizar los mismos cubiertos sin ningún problema. Entonces, el hecho de que puedan estar acercándose de manera también respetuosa a los pacientes es fundamental para que el paciente no se sienta aislado, no se sienta abandonado. El apoyo por parte de la sociedad pues también tiene que ser muy importante. Eh, Lamentablemente a veces cuando se ve un paciente en la calle y uno tiene desconocimiento de por qué tendrá un turbante, por qué estará sin cabello, ¿no? Ajá. Pues a veces provoca repulsión o rechazo de la sociedad, cosa que no debería de ser así. Son pacientes vulnerables, son pacientes que pues tienen toda una vida o todo un trayecto que también son, pues que pueden ser funcionales con la enfermedad. Entonces creo que la sociedad tiene que tener más acercamiento, más educación, para que los pacientes puedan sentirse integrados y funcionales dentro de una sociedad y no desplazados. Y eso es muy importante porque creo que el paciente sufre ese rechazo o ese estigma social, ¿no? De verlo sin cabello, verlo con un estoma, con una bolsita, colostomía. Entonces es un paciente que ya no lo ven y lo tratan igual, y sobre todo el entorno donde vive. Hacerlo parte y saber que no es un tema de separación o de rezago. ¿Qué, Exactamente. qué mensaje le dejarías a la gente para que se pueda usar tamizaje de forma oportuna? Claro, el mensaje es que pues siempre lleven su seguimiento médico de rutina. Em, También no tenemos esa cultura de estar acudiendo al médico a nuestras revisiones periódicas, de ir solamente al médico cuando nos sentimos mal. O sea, parte de la medicina preventiva es muy importante. Hay campañas también a nivel de salud de primer contacto, que son los centros de salud, en donde se pueden hacer detecciones oportunas, en donde se puede empezar a hacer educación y difusión de esta información a pacientes y familiares. Eh, Evidentemente, si ya hay un familiar que tenga cáncer, pues empezar a indagar o empezarse a preocupar de, ¿me puede pasar esto a mí? ¿Qué tengo que hacer para que no me ocurra? Eh, Quitarse los miedos de ir al médico, de hacerse los estudios diagnósticos. He visto que hay muchas familias dicen, pues es que dejé avanzar mi enfermedad porque no tenía dinero, porque pues le dan importancia a otras actividades, al trabajo, menos a sí mismos. Entonces el hecho de también de cuidarnos, de preocuparnos por nosotros, es fundamental llevar una vida sana, comer sano, dado que eso nos sale más barato, tener una vida saludable a después estar gastando en medicamentos, en estudios de imagen, en enfermedades que a lo mejor nos van a dejar incapacitados por mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que la prevención, la detección oportuna y una vida sana es lo que más nos va a alejar de esta enfermedad. Y si ya tenemos síntomas, pues acudir al médico. Y fíjate que también en esto de los hábitos diarios a veces hay hábitos que podemos ir disminuyendo o quitando que nos alejan del riesgo a padecer algo. En esto, ¿qué recomendación podríamos dejarle al público que nos oye de recomendaciones de la vida diaria, como no consumir algo o evitarlo, etcétera? Claro,
Hacer ejercicio es fundamental. Se ha visto ya en estudios de grandes poblaciones que el hacer ejercicio disminuye mucho el riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer, en este caso el cáncer de colon. Tener una dieta sana, digo, es muy difícil decir come sano. Te digo, lamentablemente a veces estamos en el trabajo, en la oficina, y son pocos los tiempos que hay para ir a comer y preferimos comer lo que se nos encuentre en la calle, lo que se nos atraviese, o el tiempo de receso, ¿no? Y digo, prácticamente uno va pasando por afuera de las oficinas y ese tiempo de receso es que te encuentras a la mayoría de la gente fumando, ¿no? Entonces, Claro. es otro factor de riesgo muy importante, no solo para cáncer de colon, sino para cualquier otro tipo de cáncer. Eh, Tu dieta sana, también digo, parte fundamental es llevar una asesoría con nutrición, que te digan qué puedes comer, qué no puedes comer, qué planes de alimentación, dado que la nutrición también puede ser personalizada para cada paciente. Eh, Digo, lamentablemente no es que esté de moda, sino que ya empieza a ser un estilo de vida diferente. Hay aplicaciones que te ofrecen llevarte tu comida sana. No significa que tengas que contratar la aplicación y pedir este tipo de comida, porque también a largo plazo llega a ser un poco más caro. Pero si tú tienes, empiezas a hacer esos hábitos de no consumir refresco todos los días, de no fumar todos los días, de evitar las grasas saturadas, alimentos de la calle, que lamentablemente pues también son muy grasosos, eh, y te empiezas a acercar más a porciones de alimentos de verduras, de frutas, que tengan mayores porciones, y que tengas una porción también de proteína y una dieta balanceada, creo que también es fundamental para poder evitar y tener un mejor estilo de vida, y poder evitar esta enfermedad tan catastrófica. Entonces es lo fundamental para poder tener un mejor control de la salud de uno mismo. Excelente. Y hay información de esta enfermedad del cáncer de colon que tú quisieras que supiera la gente que no hemos tocado. Sí, claro. Digo, lo importante es no dejar, no esperarse a que pase algo y llegar a urgencias por una oclusión intestinal. Cualquier síntoma es importante atacarlo, empezarse a educar. Hay información muy clara, muy concreta y muy precisa ya en Internet, en redes sociales, que pueden ayudar a la población a que empiece a pensar de, pues, qué riesgo puedo tener de desarrollar un cáncer. Es una de las enfermedades que ya va al alza a nivel mundial, acompañada de las enfermedades infecciosas y enfermedades crónico-degenerativas. El cáncer yo creo que ya va a ir a la vanguardia y se va a encontrar como una epidemia. Cáncer ya hay en todos lados. Uno de mis libros favoritos de oncología dice, la única manera de no tener cáncer es no nacer. Entonces, pues prácticamente dices, pues todo me va a dar cáncer, ¿no? Pero si tú llevas un control de tu vida, nuevamente vuelvo a repetir, te, te enfocas en llevar una vida sana, pues te vas a alejar mucho más a padecer esta enfermedad de alguien que no hace ejercicio, que es sedentario, que prefiere estar consumiendo pues, comida de acceso rápido, pues contiene más predisposición a desarrollar la enfermedad. Sin lugar a duda, entonces, un cambio en el estilo de vida, adaptar medidas más higiénicas, ejercicio, evitar el sedentarismo, mejorar nuestra calidad de alimentación, pudiera ser un impacto importante para disminuir Es esta correcto, enfermedad. así es. Doctor, pues te agradezco Gracias por muchísimo la tu oportunidad. participación, el tiempo de estar acá con nosotros y cuéntanos dónde te pueden encontrar. Me encuentran en mis redes sociales que van a aparecer en pantalla. Eh, Me pueden encontrar aquí en el centro de infusión, en CIPI. Se pueden acercar también con los números telefónicos para pedir una consulta y pues estamos a la orden. Te agradezco mucho tu tiempo. Esto fue todo. Muchas gracias amigos por seguirnos y ver estos videos.